¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con la sintaxis de la oración simple en latín. Para lo cual va a ser importante que tengan a mano este cuadro sobre el uso de los casos que habíamos visto unas semanas atrás cuando introducíamos la cuestión del sistema nominal y presentábamos la categoría de caso como una categoría bisagra, ¿no? Que está entre el nivel o el plano morfológico de la lengua y el nivel sintáctico. Bueno, digo tener esto a mano, si pueden ustedes incluso armarse una ficha con esta información. Y entre paréntesis, sugiero que vayan fichando todos los temas de lengua, ¿sí? Que vamos viendo, el uso de los casos, la primera declinación, los verbos en presente de todas las conjugaciones. Digo porque vamos a ir agregando temas a medida que pasan las semanas y bueno, si empiezan desde temprano a fichar todo eso, lo que vimos de prosodia, por ejemplo, quizás si empiezan desde temprano a fichar, pueden hacer un seguimiento como, digamos, más de cerca, valga la figura, eh, y puede ser una ayuda, se me ocurre. Digo, entonces tengan esto a mano, ahora hacemos un rápido repaso. Así, cuando ahora con el PowerPoint vamos viendo los distintos ejemplos, y ustedes cuando visualizan el video tienen esto a mano, pueden ir chequeando la información, me parece que va a ser más útil. Es una sugerencia. Bueno, habíamos visto que el caso nominativo es el caso del sujeto, es decir, el núcleo del sujeto va en caso nominativo y todos los modificadores que de ese núcleo del sujeto dependen también van en nominativo por una cuestión de concordancia. Me refiero al modificador directo, a la posición y al predicativo subjetivo. El vocativo lo vimos como un adjunto, es decir, como una estructura que no forma parte ni del sujeto ni del predicado, y que por ende se lo considera por fuera de la predicación. Se utiliza el vocativo cuando uno explicita a quién se dirige. El acusativo dijimos que es el núcleo del objeto directo, y también van en el acusativo todos los modificadores que de ese núcleo del objeto directo dependen, ¿no? El modificador directo, del núcleo del objeto directo, la posición del núcleo del objeto directo y el predicativo objetivo, por supuesto. También algunas preposiciones en latín rigen caso acusativo, ¿sí? Esa es una particularidad que tiene la preposición en latín que rige caso, ¿sí? Es decir, que después de determinada preposición tiene que ir determinado caso. Y eso el diccionario lo dice. Si el diccionario les dice, por ejemplo, no sé, a preposición de ablativo. Después tienen el genitivo, que es lo vamos a, sintácticamente lo vamos a llamar complemento especificativo, que se traduce en castellano, se traduce como un modificador indirecto. Es decir, como una estructura que empieza con la preposición de y le sigue un término. Ahora, que se traduzca como un modificador indirecto no significa que en latín sea modificador indirecto, porque lo que en castellano se conoce como modificador indirecto lo es en la medida en que hay una preposición en el medio justamente que hace indirecta porque media en la modificación. Y eso en latín no está, por eso no es indirecto. El dativo, dijimos, corresponde al núcleo del objeto indirecto y a los modificadores que de ese núcleo del objeto indirecto dependen, el modificador directo del núcleo del objeto indirecto y la posición de ese núcleo del objeto indirecto. Y por último, el ablativo es el caso que corresponde básicamente a los circunstanciales. Más adelante vamos a ver que puede corresponder al complemento agente en la voz pasiva, un tema ya casi de fin de año. Y también, así como veíamos que el acusativo puede ser un caso regido por preposición, el ablativo también es un caso regido por preposición. Digamos así, las preposiciones en latín pueden ser básicamente preposiciones de acusativo o de ablativo. En algún caso hay algunas poquitas preposiciones que son de genitivo, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bien. Vamos entonces al Power y así vamos viendo los ejemplos. Bueno, cuando tenemos una oración, lo que yo sugiero a partir de la base es primero buscar el verbo. Y una vez que identificamos el verbo,
hay que analizar la morfología de ese verbo. ¿Por qué hay que analizar la morfología de ese verbo? Porque a partir de la morfología hay que establecer la concordancia con el sujeto. Porque el verbo concuerda con el sujeto en persona y número. Entonces, a partir de la concordancia, el tercer paso es identificar el sujeto. Todo esto lo tengo que hacer con ayuda del diccionario. Es decir, una vez que identifico una palabra y que sospecho a qué clase pertenece, es fundamental ir olfateando la clase de palabra. Eso lo puedo ver a partir de la terminación. Digo un ejemplo. Si la palabra es trepidat y termina en T, lo que nosotros vimos hasta ahora es que en T no terminan los sustantivos. Si ustedes agarran la primera declinación, no ven ningún caso terminado en T. Mientras que si ven un verbo y ven las desinencias personales, ven que la T es la desinencia de tercera persona del singular. Sí, es importantísimo entonces tener muy presentes las desinencias personales. OM, S, T para el singular, mus, tis, nt para el plural. Primera y segunda y tercera persona respectivamente. Entonces, con esta información yo sé que trepidat está en tercera persona del singular, hasta ahora del presente, del modo indicativo de la voz activa, porque es lo único que vimos. Bien, si yo segmento, como practicamos la vez pasada, la T corresponde a la tercera persona del singular, la A corresponde a la voz activa, la A corresponde a la vocal temática y trepid es la raíz. Si yo tengo una vocal temática A, yo sé que el verbo es de primera conjugación. ¿Cómo lo busco en el diccionario? No así. Vimos la vez pasada que para buscar los verbos en el diccionario hay que buscarlos por la primera persona del singular. Entonces, tengo que usar la desinencia de primera persona, que es la O para el presente. Entonces tengo que buscar trépido. Voy al diccionario y encuentro trépido, primera conjugación, intransitivo, es decir, que no admite objeto directo, porque los verbos transitivos son los que admiten objeto directo, ya lo vamos a ver, significa correr. Y después tengo un sustantivo, que es puela. Este lo voy a encontrar tal cual, porque ya está en nominativo, que es puela, puelae, femenino, significa muchacha. Entonces analizo nominativo femenino singular, ¿sí? Y dijimos que el sujeto va en nominativo y tiene que estar en concordancia con el verbo, en persona y número. En número concuerda porque están en singular. Y en persona, en realidad, no es que el sustantivo tenga la categoría de persona, de hecho no la tiene, pero en este caso yo lo puedo reemplazar por un pronombre personal que sí tiene que ir en tercera. Entonces, en lugar de decir la muchacha corre, razono o infiero, ella corre. Y ahí pruebo que acá este sustantivo está ocupando la posición de la tercera persona. De modo tal que identifico el sujeto y el predicado. Como ustedes saben, la oración, en principio, una oración bimembre, tiene una estructura bipartita. ¿Sí? Las oraciones tienden a la bipartición. Es decir, un predicado, ¿sí? Que tiene que ver con la acción que realiza o experimenta un sujeto. Siempre que hay sujeto hay predicado, siempre que hay predicado hay sujeto. Digamos así, sujeto y predicado son dos nociones interdependientes. No hay uno sin el otro. Desde el punto de vista sintáctico, el predicado lo que hace es predicar algo respecto del sujeto. Eso es un predicado, ¿no? Y lo que encierra es una predicación. Lo que contiene es una predicación, con núcleo en un verbo. El sujeto es
aquello, aquel, aquella o aquello que realiza, experimenta, sufre la acción del verbo. Dicho de manera muy amplia. Bien, y el verbo es la acción que lleva a cabo, un estado, un sentimiento, ¿sí? Expresa ese tipo de eventos. Bien, es una oración muy sencilla, ¿no? Con un sujeto y un predicado. No pongo núcleos en cada uno porque cuando hay una sola palabra dentro del sujeto y una sola palabra dentro del predicado, se sobreentiende que esa palabra, que cada una de esas palabras, es el respectivo núcleo de cada estructura. Bien, veamos qué pasa con la segunda oración. Dice, cur, trépidas, puela. Fíjense que tenemos acá. Tenemos el mismo verbo, pero ya no en tercera persona, porque no hay una T, sino que hay una S. Está en segunda persona del singular, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Este cur es un adverbio interrogativo que significa por qué. Es invariable. Los adverbios, ¿sí?, como muchos pronombres también, son invariables en latín. Ponemos invariable, morfológicamente, sintácticamente es un circunstancial de causa, porque justamente significa por qué. Y modifica el verbo, que es núcleo del predicado. Fíjense que siempre hago el análisis morfológico debajo y sobre eso construyo, debajo de la palabra, y sobre eso construyo la sintaxis, ¿sí? En interacción con los significados, ¿sí?, que voy digamos, relevando del diccionario. Es decir, para poder resolver estas oraciones que vamos a ver ahora y las que van a tener de tarea, tienen que tener algunos materiales, digamos, sobre el escritorio. Por un lado, el cuadro de primera declinación con todos los casos, el cuadro de los verbos con todas las conjugaciones y el diccionario a mano. Y el cuadro de uso de los casos. Con todo eso hay que hacerlo, digamos, toda esa información hay que ponerla en juego, digamos, a través de estos elementos. Las oraciones que van a tener que analizar ustedes de tarea, que son varias, tienen una estructura muy semejante a esta. A propósito, están como pensadas de manera espejada. Bien. Puela está separado por una coma. Y además tengo un verbo en segunda persona del singular. Con esos dos elementos, yo bien puedo suponer que esto es un vocativo. Ustedes saben que el vocativo no se distingue mucho del nominativo. Mejor dicho, en la primera declinación no hay diferencia entre nominativo y vocativo, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es el adjunto vocativo. Fíjense que yo lo separé entre dos barras porque precisamente es un adjunto, no forma parte ni del sujeto ni del predicado. Está dentro de la oración, pero no forma parte de la predicación nuclear. Es un adjunto, precisamente. Entonces, el sujeto tácito es el sujeto de segunda persona del singular. Cuando tenemos una segunda persona del singular, hay que buscar un tú, un vos, un pronombre. En la oración, ese pronombre no está, de modo tal que el sujeto es tácito. No es puela. Por más que puela coincida en cuanto a la identidad con la segunda persona del singular. Hay una coincidencia en términos de identidad del sujeto, digamos. El sujeto coincide identitariamente con puela, pero no sintácticamente. Lo que dice el texto es ¿por qué corres, muchacha? O ¿por qué corres? Si utilizamos la variante rioplatense y no la peninsular, la variante dialectal me refiero. ¿Por qué corres, muchacha? O ¿por qué corres, muchacha? Bien. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el verbo recibe otros modificadores. Y tenemos oraciones un poco más largas. Un poco, ¿no? Vieron que no mucho. Veamos, ahí está. Puela dominam videt. Voy al verbo. Está al final, otro rasgo del latín, que el latín es una lengua sov, es decir, una lengua que tiende a ubicar el verbo al final.
Primero suele ir el sujeto, en el medio el objeto directo o los modificadores verbales, cualquiera sean, y después el verbo tiende a ir al final. Por contraste con el castellano, que es una lengua svo, una lengua que pone el verbo en el medio. De modo tal que with it, que está al final, está en tercera persona del singular por la T, del presente, del modo indicativo de la voz activa, como siempre hasta ahora. Identifico la E como vocal temática, voy al diccionario, lo pongo el verbo en primera persona del singular porque así aparece en el diccionario, entonces busco video. Y encuentro que video es un verbo de segunda conjugación transitivo que significa ver. Puela es un sustantivo que ya conozco y dominam lo tengo que poner en nominativo. Acá no está en nominativo, termina en am. Entonces busco domina. Dominae, femenino, señora. Am es una desinencia exclusiva del acusativo femenino singular. De hecho, la M es la marca del acusativo. El resto es muy sencillo. Puela es el sujeto, tenemos el predicado, y por ende, dominam es el objeto directo. Que el verbo sea transitivo, decíamos hace un rato, significa que requiere de un objeto directo para completar su significado. El objeto directo, si ustedes ven en la tabla del uso de los casos, lo que veíamos al comienzo, el objeto directo en latín se expresa en caso acusativo, que es lo que estamos aquí, lo que está acá. Pero además, hay una manera de reconocer el objeto directo para razonarlo en castellano, si quieren, que tiene que ver con una prueba de reconocimiento que es el reemplazo pronominal. Ese reemplazo pronominal en castellano se hace por los pronombres los para el masculino, las para el femenino. ¿Sí? Si acá dice la muchacha ve a la señora, yo lo razono, la muchacha la ve. Y así pruebo en castellano que eso es un objeto directo. En latín quizás no hace falta porque el caso ya lo está diciendo. Fíjense el siguiente ejemplo. Dice, poetas laudamos. Voy al final, encuentro el verbo laudamos. Mus es una desinencia de primera persona del plural. Presente, modo indicativo, voz activa. Sugiero que sean lo más exhaustivas posible con la morfología. ¿Sí? Pongan todo el detalle de la morfología. Persona, número, tiempo, modo, voz. Eso es el análisis morfológico de un verbo. Hay que indicar todas esas categorías. El sujeto de este verbo es tácito, porque es un nosotros, ¿sí? Una primera persona del plural. No hay un nominativo que puede ocupar esa posición en esta oración, de modo tal que es tácito. En primera persona del plural, nosotros. Nosotros en latín se dice nos. Todo esto es predicado. Y poetas está en acusativo masculino plural. ¿Sí? As, así como am es el singular, as es el acusativo plural sin dudas, en primera. Objeto directo. La traducción queda, alabamos o elogiamos a los poetas. ¿Sí? Es el verbo laudo. Hay que buscarlo siempre en primera. Y van a encontrar laudo, uno, transitivo, elogiar, alabar, etc. Veamos ahora estos ejemplos. Dice, puela, violam, amicae donat. Voy al verbo, está en tercera, por la T, del singular, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Como tiene vocal temática a, tengo que ir a un verbo de primera conjugación, como amo, busco dono. Me dice el diccionario que es de primera, que es transitivo y que significa regalar. Puela, ya conozco la palabra. Viola, en realidad dice violam, ¿sí? Yo tengo que buscar en el nominativo con a, viola, violae, femenino,
violeta, ¿no? La flor. Y amicae tampoco está en nominativo singular, tengo que ponerlo en A. Busco amica, ae, femenino, amiga. Para quienes hicieron gramática histórica, habrán visto que un proceso fonético propio de la evolución de las palabras en latín al castellano es la sonorización de las consonantes oclusivas en posición intervocálica, ¿sí? Que de la variante, digamos, del fonema sordo pasan al sonoro. Es un fenómeno muy regular en la evolución de la lengua. Bien, entonces tengo un sujeto acá, un nominativo femenino singular, y tengo el predicado. Ahora, fíjense en el predicado tengo el indubitable acusativo, porque termina en am, y acá tengo la desinencia ae. La desinencia ae es una desinencia ambigua, porque puede ser genitivo singular, dativo singular, nominativo o vocativo plurales. Nominativo plural no tiene ningún sentido, porque ya hay un nominativo y es singular, porque el verbo está en singular. Vocativo, por la misma razón, tampoco tiene sentido, no hay ningún plural que lo amerite, no hay comas tampoco que indiquen la presencia de un vocativo, no se está invocando a nadie. Voy al singular, me queda genitivo y dativo. Si fuese genitivo tendría que ser la violeta de la amiga. Medio raro. En realidad lo que hace la muchacha es regalarle una violeta a la amiga. De manera que este ae es el dativo femenino singular, es el objeto indirecto. ¿Sí? El objeto directo es el objeto que recibe la acción del verbo. ¿Sí? Por eso se lo llama objeto directo. La acción de regalar recae sobre la violeta. La violeta es lo que se regala. ¿Sí? Eso conceptualmente es el objeto directo. ¿Sí? Cuando yo digo, no sé, partí la mesa por la mitad, la partí por la mitad, la mesa es la que recibe la acción de ser partida. ¿Sí? Recibe la acción en ese sentido. El objeto directo recibe la acción del verbo. Mientras que el objeto indirecto es el destinatario de la acción. ¿Para quién la realiza? ¿Sí? ¿Para quién o qué? En este caso es la amiga. Así como decíamos recién que en castellano la prueba sintáctica de reconocimiento para el objeto directo tiene que ver con el reemplazo pronominal lo, los, la, las, en el caso del objeto indirecto es en castellano le o les. Entonces yo digo, la muchacha regala una violeta a la amiga, le regala a la amiga una violeta. Y si quiero reemplazar los dos pronombres a la vez, digo se la regala. De modo tal que este le adopta una variante, se llama alomorfo, que es se. Si yo no puedo decir la muchacha le la regala. Digo se la regala, porque esta secuencia, le, la, es una secuencia cacofónica. Acá hay una cacofonía. Una cacofonía significa que suena mal. Cacos en griego significa mal. Una cacofonía. Lo opuesto a la cacofonía es la eufonía. Es lo que suena bien. Eu es un adverbio que significa bien, en griego también. Bien. Si ven el ejemplo de abajo, es lo mismo que está arriba, solo que en plural. El verbo está en plural, el sujeto está en plural, el objeto directo está en plural y el dativo este está en plural también. Ustedes después resuelvan la morfología, que es lo mismo de arriba, pero en plural. ¿Sí? Las muchachas regalan violetas a las amigas. Veamos lo que dice acá. Fabulae puellis placent. El verbo está en tercera del plural, nt.
presente, modo indicativo, voz activa. Esta es la vocal temática. Busco el verbo, encuentro plaqueo de segunda, que significa agradar. Placer viene de ahí, ¿no? Placer de agradar. Placer el verbo, no el sustantivo. Agradar, y esto lo dice el diccionario, se construye con dativo, ¿sí? Esto te agrada, esto le agrada a alguien, ¿no? No sea objeto directo, sino objeto indirecto. Ahora fíjense, tengo dos palabras, fabulae y puelis. Puelis ya lo conocemos. Fabulae viene de fábula, ae, historia, relato, demás. De las dos palabras, la única que puede establecer concordancia en nominativo plural con placent para funcionar como sujeto es fabulae. Y así desambiguamos en qué caso está. Mientras que puelis es el dativo que precisa el verbo. Las historias, los relatos, agradan a las muchachas. Les agradan. Bien. Acá tenemos el verbo necat, también tercera del singular, del presente, el modo indicativo de la voz activa, viene el verbo neco, verbo de primera, transitivo, ¿sí? Que significa matar. Tenemos íncola, así como esta lo encontramos, íncola, ae, masculino, habitante. Kerwam, viene de kerwa, ae, femenino, sierva. Y sagita, sagitae, femenino, flecha. Bien, entonces, primero tengo que buscar un nominativo singular. Tengo íncola para que sea sujeto de este verbo. Tengo íncola, kerwam y sagita. Kerwam lo descarto porque tiene una desinencia que no es ambigua, es inequívocamente acusativo femenino singular. Me quedan dos palabras que terminan con A. Ahora, acá me ayuda a desambiguar cuál es nominativo y cuál no lo es el sentido, la semántica. ¿Por qué? Porque alguien o algo mata a la sierva, ¿sí? ¿Quién mata a la sierva, quién es? ¿El habitante o la flecha? Bueno, se puede pensar de las dos maneras. Pero si yo pienso que íncola es el nominativo, masculino singular, ¿qué hago con sagita? Puede ser, ya nominativo no puede ser porque ya lo resolví con este íncola. Vocativo no puede ser porque no está entre comas, no hay un verbo en segunda persona ni del singular ni del plural, que son los indicadores típicos de un vocativo. Digo, no es vocativo. Me queda que sea ablativo. Cuando ustedes tienen un ablativo sin preposición, lo que tienen muy probablemente sea un circunstancial. Y dentro de los circunstanciales, el que con mayor índice de frecuencia aparece es el circunstancial de instrumento, ¿sí? El que se utiliza anteponiendo la preposición con. Ese circunstancial, en latín, no lleva preposición en instrumental, pero hay que reponer la preposición en castellano. ¿Qué es lo que tenemos acá, en realidad? Fíjense. Lo que está diciendo es que el habitante mata a la sierva con la flecha. Circunstancial de instrumento. Y ahí queda la oración. Bien, último tándem de oraciones por hoy. Dice, puelae amica capras timet. Voy al verbo, tercera del singular, del presente, vocal temática e, así como plaqueo, tímeo. Es un verbo, me dice el diccionario, de segunda conjugación, transitivo,
significa temer. Necesito un sujeto en nominativo singular. Puela, ella conozco la palabra, Amica conozco la palabra, pongo el enunciado de capras, que es capra, ae, femenino, cabra, lógicamente. Como termina en as, esto es un acusativo femenino plural, de eso no hay duda. Tengo que resolver cuál es el sujeto. La única palabra que puede estar en nominativo singular es amica. Ahora, al lado de este nominativo hay una palabra en ae. Para que sea, que esto es en plural, por contexto no da. O sea que nominativo plural no puede ser, vocativo plural tampoco. Voy al singular, me queda genitivo singular o dativo singular. El verbo temer lleva objeto directo, pero no lleva objeto indirecto. Entonces me quedo con la otra alternativa, que sea un genitivo singular. El genitivo es un caso que modifica al sustantivo, en principio, y por mucho tiempo va a ser así. Es un caso que modifica al sustantivo y que cuando lo modifica, en la traducción hay que reponer la preposición de. Entonces, en este sujeto yo tengo un núcleo, que es el nominativo, y un complemento especificativo, que es este genitivo. Y acá tengo el predicado. Lo que dice acá es, la muchacha, perdón, la amiga, al revés. Amica, ¿no? Es el núcleo. La amiga de la muchacha teme a las cabras. Las teme. Fíjense entonces que hay que reponer esta preposición de. Digamos que el genitivo es como si, como en inglés, que aparece el apóstrofo S, ¿sí? Para indicar de algo o de alguien, ¿sí? En alemán también aparece la S, pero sin el apóstrofo, ¿no? Bien, es eso mismo. Y fíjense lo que tenemos acá. Esta oración es un poquito más compleja, porque aparecen ahora preposiciones. Esto es algo que vamos a introducir ahora, pero lo vamos a ver varias veces, ¿sí? No se preocupen si no les cierra todavía del todo, y esto lo vamos a practicar un montón, ¿sí? Y pueden preguntar, insisto, todo lo que quieran. Bien, tenemos el verbo volant en tercera del plural, presente, modo indicativo, voz activa, vocal temática A, el verbo es volo de primera, es un verbo intransitivo, significa volar. Los verbos de movimiento, como volar, ir, marchar, etc., suelen ser intransitivos, no admiten objeto directo y por lo general van acompañados de circunstanciales. ¿Qué es lo que tenemos acá? El verbo temporal necesita un nominativo plural, que es esto de acá, columbae. Ave, paloma, pájaro, lo que quieran. Y fíjense, yo tengo acá dos sustantivos. Tengo el sustantivo huila, que es el campo. Perdón, la villa en el sentido de las... sí, la ciudad, digamos, la ciudad pequeña, quiero decir. Y silva, ae, que es bosque. Fíjense, si ustedes buscan en el diccionario van a encontrar que la preposición ex pide ablativo y significa desde. Mientras que la preposición in puede ir con ablativo o con acusativo y que cuando está en acusativo, como en este caso, significa hacia.
Esto tiene que ver con los circunstanciales del lugar que más adelante los vamos a sistematizar, pero ahora ya empiezan a aparecer. Estructuras de preposición más término. Tengo un circunstancial y acá tengo otro. ¿Desde dónde hacia dónde vuela? Subordinante más término. Siempre que yo tengo una estructura de preposición más término, por dentro el análisis es este. La preposición funciona como nexo subordinante porque subordina, porque rige caso, y lo que viene a continuación, que está subordinado por la preposición, es término. El término tiene como núcleo un sustantivo que va en el caso regido por la preposición. Acá huila es ablativo, femenino, singular. Acá silwam es acusativo, femenino, singular. Bien, lo que dice acá entonces es, las palomas vuelan desde el pueblo hacia el bosque. Van a aparecer más adelante como palabras de enlace. Ustedes saben que hay dos clases de palabras que funcionan como elementos de enlace. Por un lado las conjunciones y por otro lado las preposiciones. Acá yo incluí, para que lo vayan fichando, algunas de estas palabras que lo primero que hay que decir es que morfológicamente son palabras invariables. No declinan. Por suerte. Y aparecen tal cual en el diccionario. Ustedes pueden tener conjunciones copulativas, es decir, nexos coordinantes. Esa es la función sintáctica, que signifiquen y. Et es el más frecuente, atque y ac también aparecen. Y esto es un que enclítico, que en realidad se llama enclítico y tiene un guión porque se agrega al final de una palabra. Por ejemplo, ustedes pueden tener senatus populusque. Lo que se hace es el senado y el pueblo. Este que es como si acá hubiera un et. Por eso se llama enclítico. La enclisis es un fenómeno por el cual una partícula se pega al final de una palabra y se apoya sobre esa base. ¿Sí? Se llama que es un coordinante enclítico. Y, digamos, desde el punto de vista sintáctico, es un coordinante como si estuviese acá adelante. Pero por la enclisis va al final. Y se pega a la palabra, se escribe junto. O si yo digo, por ejemplo, no sé, Romulus remusque. Es como si dijera Romulus et Remus. Rómulo y Remo. Uel significa o, por eso es disyuntiva. Adversativa es la que expresa un contraste. Sed, ad significan pero, si no. Inam es consecutiva, ¿sí? Significa pues. Y acá puse un listado de las preposiciones que van a aparecer con mayor frecuencia. Hay varias más, las vamos a ir viendo de a poco. A o ab, ¿sí? Va seguido de ablativo. Es la misma preposición, solo que la B con B se utiliza cuando la siguiente palabra empieza con consonante. Perdón, con vocal al revés. Si empieza con consonante, va la A sola. Y significa de o desde, entre otras cosas. Cum va con ablativo y significa con, contra. De también va con ablativo, significa sobre o acerca de, es decir, que introduce un circunstancial de tema. Así como con, como cum, que significa con, introduce un circunstancial de compañía. Y si tiene un matiz bélico o de enfrentamiento, se llama circunstancial de hostilidad.
de o desde generalmente es de lugar. Lo mismo que e o ex más ablativo, que es lo que veíamos recién. ¿Desde dónde? In más acusativo también suele ser de lugar. Insisto que los de lugar, como son varios, más adelante lo vamos a sistematizar. In más ablativo significa en. Inter más acusativo significa entre. Suele ser de lugar también. Aunque depende. Bueno, hasta acá las primeras nociones de sintaxis. Sugiero entonces que sobre la base de este video vayan haciendo progresivamente estas oraciones que como van a ver están bastante espejadas respecto de lo que yo fui resolviendo. Entonces, sobre esa base muy seguramente van a poder hacer esto que corregiremos la próxima. Bueno, que estén muy bien, buena semana.